Continuamos con el módulo de cabeza, cuello y neurosonografía, hablando de cara, cuello. Vamos a discutir las estructuras importantes que podemos y que vamos a evaluar por ecografía en la cara. Y la cara y la región submandibular contiene algunas glándulas muy importantes y que son vertientes de patologías en el niño. Aquí podemos ver las glándulas salivales, dentro de las cuales producen saliva, dentro de las cuales se encuentran las parótidas, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. La más grande de todas ellas es la parótida. Ella se ubica delante de la rama de la mandíbula y también tiene una relación con el músculo macetero. La porción anterior de ella descansa sobre este músculo. Posteriormente tiene la apófisis mastoide, el músculo esternocleidomastoideo. Tiene dos lóbulos, y superficialmente el 80% de la glándula, y un lóbulo profundo que tiene un 20% de la glándula. Ella tiene una relación muy importante con el nervio facial. Lesiones de ella, tumores de ella pueden afectar este nervio con la clínica correspondiente, y los acinos drenan a través de conductos pequeños que todos desembocan en el conducto de Stenung, que se va a abrir, que es el conducto principal en el centro de la glándula, que se abre hacia la boca. Está irrigado por la arteria carótida externa y por la vena retromandibular, rama de la facial posterior. Entonces ustedes pueden ver acá que tenemos el ramos del nervio facial acá, ¿verdad? Tenemos glándula parótida accesoria, que podemos tener algunas, y vemos como el músculo macetero está recubriendo una parte de la glándula que es posterior al músculo. Hay una parte que es superficial, que son ramas del nervio facial, como podemos ver, y podemos también ver cómo vemos el conducto parotidio o conducto de Stenung, que va a desembocar en la boca, en la región molar. Vemos cómo drena ramas de la vena facial, y esto es importante porque nos va a dar una idea de cómo vamos a ubicar el transductor para explorar la glándula, y que podemos ver una estructura muscular en relación con la misma. Aquí la vemos, la vena drenando hacia la vena yugular externa. Esto sería si hacemos un corte transversal a este nivel. Vamos a ver entonces parte del músculo pterigoideo, ¿verdad? Vemos en la rama ascendente de la mandíbula, y vemos por detrás el músculo macetero, y fíjense que hay una parte de ella que está debajo de la piel, que está en relación con la parte más posterior de la rama ascendente de la mandíbula, y vemos que hay una parte que está posterior al músculo macetero. Esta es la rama del nervio facial que la penetra, y es importante saber que tiene esa relación. Aquí vemos el conducto de Stenung atravesando los músculos bucinadores para drenar en la boca, ¿verdad? Vemos la rama ascendente del maxilar y cómo están cortadas las fibras del músculo macetero, para recordar que ella descansa en parte sobre ese músculo. ¿Cómo vamos a colocar los transductores? Vamos a hacer un corte longitudinal colocándolo delante de la oreja, y vamos a hacer un corte transversal por debajo del lóbulo de la oreja. La glándula se ve realmente, como la ven acá, ella se ve con una ecogenicidad isoecoica, como todas las glándulas, igualmente como se ve la tiroides, se va a ver isoecoica. ¿Ven? Vemos una parte que es superficial, otra parte que tiene relación con el músculo macetero, que lo vamos a ver como estructura fibrosa. Esto sería el corte transversal, y en el corte longitudinal vamos a ver cómo pasa el nervio facial, la vena, y cómo tenemos una parte que es superficial y una parte que es profunda, ¿verdad? Y debemos recordar que está surcada también por algunas venas, ¿verdad?
Esas estructuras, si le colocamos Doppler color, vamos a diferenciar lo que son los conductos de lo que son los vasos que nutren la glándula, ¿ves? Ahí tiene la vena retromandibular y la carótida externa. La glándula, hay otra glándula que se ve similar, que es la glándula submandibular o submaxilar, y ella es una glándula, también va a ser de isoecoica, o sea que no es ni negra ni es muy blanca, el nivel de gris es intermedio. Esa va a estar lateral al cuerpo de la mandíbula, superior y medialmente tiene el músculo milioideo. Está drenada, la otra drenada por el conducto de Stena, esta está drenada por el conducto de Wharton, y en relación lateralmente tiene el músculo miloioideo y tiene el músculo hipogloso por dentro, en la parte medial. El transductor se va a colocar en situación submentoniana, en plano coronal y sagital. El Doppler color nos permite ver la arteria y la vena facial que cruzan la glándula. Esa es la forma de colocar el transductor debajo de la mandíbula, y las relaciones que tiene con los músculos digástricos, con el músculo macetero que le queda por fuera, y esa es la glándula submaxilar que drena a través del conducto de Wharton. Las glándulas sublinguales sí son poco visualizables ecográficamente. Fíjense que tenemos que abordar con el transductor prácticamente debajo de la lengua, y se puede hacer colocando el transductor lineal y envuelto en Emboplast. Ustedes podrían verlas, son pequeñas y de difícil visualización. Dentro de las patologías tenemos los procesos inflamatorios, la inflamación aguda. La causa más frecuente de la inflamación de las glándulas salivales, especialmente la parótida, son las infecciones virales. El virus es la parotiditis, pero también se puede infectar por bacterias, ocasionalmente bilateral o unilateral, que el unilateral es un proceso más frecuentemente bacteriano. En las virales es más frecuentemente bilateral. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una glándula que pierde su patrón isoecoico homogéneo, y vamos a ver múltiples procesos inflamatorios que se ven como nódulos hipoecogénicos o áreas hipoecogénicas u oscuras. También podemos ver en la inflamación cálculos, adenopatías cervicales en relación con la inflamación de la parótida, Doppler color, aumento de la vascularización de la glándula, y recordar que hay infecciones como el VIH que pueden afectar la parótida, que aumenta de tamaño bilateralmente con infiltración linfoide. ¿Ves? Entonces aquí tenemos entonces una parotiditis, la glándula aumenta de volumen y tiene ese patrón marmóreo con zonas hipoecoica, y si le colocas vascularización va a estar vascularizada, hipervascularizada al Doppler. Igualmente en la parotiditis por VIH va a producir múltiples nódulos hipoecoicos del área inflamatoria en relación con el área inflamatoria. Mientras que la inflamación crónica se debe a cialoadenitis crónica, la etiología es desconocida. Va a haber aumento intermitente unio bilateral de las glándulas. Dentro de los hallazgos ecográficos se pierde el patrón isoecoico y se va a ver algunas densidades ecogénicas puntiformes y múltiples áreas hipoecoicas. Moteado se le va a ver a la glándula, va a aumentar de volumen. La cialolitiasis es que nosotros en relación con las infecciones y con los procesos inflamatorios podemos tener cálculos en las glándulas, en la glándula parótida, y se ha asociado también a un fenómeno que es la fibrosis quística, en la cual vamos a ver quistes en múltiples partes del cuerpo, pero acá, como la saliva se vuelve con mucho soluto porque tiene exceso de sal, puede formar cálculos. Los cálculos son radio opacos, y habitualmente se produce retención o dilatación del conducto por cialectasia. Esto es lo que vemos nosotros cuando colocamos el traductor. Vemos a nivel de la glándula esas áreas ecogénicas que dejan sombra posterior debido a la cialolitiasis. Dentro de las neoplasias benignas vamos a tener benignas ahora, vamos a hablar de neoplasia. Dentro de las benignas tenemos los tumores mesenquimatosos. El 90-95% corresponde a glándula parótida, el 65 a 70% son benignos. Vamos a tener tumores, dentro de los tumores benignos tenemos los hemangiomas, los hemangioendoteliomas, los linfangiomas, evidentes al nacimiento o primeros meses, son masas no dolorosas, ocasionalmente determinan coloración azulada de la piel,
y vamos a ver que los hemangiomas capilares va a revelar espacios vasculares pequeños y masas hipoecoicas y homogéneas, que si colocas Doppler puedes ver un flujo tenue del hemangioma. Los hemangiomas cavernosos son masas más complejas, de tumores de vasos también, y que pueden ser sectadas, múltiples sinusoides grandes. El Doppler color confirma de esta neoplasia benigna con la existencia de canales vasculares. Va a haber entonces flujo en arterias nutricias y venas de drenaje, y puede contener también el hemangioma cavernoso calcificaciones. Entonces vamos a ver una lesión y que si uno la ve tiene puntos o zonas anecoicas con centros ecogénicos, que si le colocas Doppler esas áreas anecoicas no son más que vasos sanguíneos. Los linfangiomas es otro tipo de tumor que se presenta como una masa multiloculada de pared fina, predominantemente anecoica o hipoecoica. Va a haber infiltración a tejidos blandos en las lesiones grandes. El Doppler color va a haber flujo en el componente de las partes blandas, no a nivel de los lóculos, porque los lóculos están llenos de líquido. Dentro de los tumores epiteliales son infrecuentes en la infancia los adenomas pleomórficos o tumores mixtos. Los menos frecuentes son los menos frecuentes los pleomórficos. Vamos a tener cistoadenomas, tumor de Wharton, TU de linfoepiteliales, neurofibromas y santomas en niños mayores. Adenomas pleomórficos, que es redondeado o ovalado, de bordes bien definidos, homogéneos e hipoecoicos. El Doppler color revela vascularización media o moderada de distribución central o periférica combinada. Dentro de los tumores malignos también vamos a tener los carcinomas mucoepidermoides, que son el 60% en conjunto con el carcinoma de las células acinares. Vamos a tener otros de menos frecuentes que son indiferenciados, como el ADC, los tumores mixtos malignos, los carcinomas adenomayoideoquísticos, carcinomas de células escamosas, embriomas, cialoblastomas. Estos tumores malignos son masas no dolorosas, pueden dar debilidad o parálisis del nervio facial, fijación a la piel o a los planos profundos, un tumor que no se moviliza, duro. Linfoadenopatías, el Doppler color flujo moderado o intenso, es inespecífico el Doppler allí, más bien la parte de lo sólido del tumor, de lo fijo a los planos, nos habla más de una posible etiología benigna. También tenemos enfermedades autoinmunes o situaciones paraneoplásicas, donde tenemos el síndrome de Sjögren, recuerden que va a producir disminución de la secreción de fluidos. Enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis, la enfermedad del arañazo del gato. Síntomas más frecuentes, tumefacción bilateral de las parótidas. ¿Qué vamos a tener en Sjögren? Vamos a tener disminución de la ecogenicidad del parénquima, ectasia de los conductos periféricos, márgenes mal definidos. En la sarcoidosis, importante aumento de tamaño de la glándula, ecogenicidad heterogénea del parénquima y va a haber vascularización al Doppler. Entonces, hablamos de procesos infecciosos y tumores benignos de las glándulas. Mientras que vamos a pasar ahora al cuello. Entonces, en resumen, las glándulas parótidas, submaxilar y las glándulas sublinguales podemos estudiarlas por ecografía. Dentro de las alteraciones, todas van a alterar el patrón isoecoico homogéneo de la misma, y vamos a tener lesiones que van desde los tumores benignos a los tumores malignos, y lesiones por infección. Dentro de las más frecuentes, la parotiditis, como la vimos, que va a alterar el patrón, va a haber un aumento de volumen de la glándula y va a haber una alteración del patrón, se vuelve heterogéneo, tipo marmóreo, con zonas redondeadas hipoecoicas. Con respecto al cuello, decimos que el cuello va a tener un triángulo. Tenemos un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior va a tener el límite de ese triángulo, el límite superior es la mandíbula, medialmente la línea media, ¿verdad? Y posteriormente el esternocleidomastoideo. A su vez, este triángulo se subdivide en una porción suprayoidea, que sería esta zona de acá, ¿verdad? Donde vamos a tener el triángulo submentoniano acá y el triángulo submandibular acá. Mientras que la porción infrayoidea vamos a tener un triángulo muscular y un triángulo donde se alojan los vasos carotídeos. Mientras el triángulo posterior vamos a tener el triángulo subclavio, ¿verdad? Y el triángulo occipital.
como lo ven, aquí están estos triángulos. Sin embargo, lo que si tenemos que saber que hacia atrás tenemos el músculo trapecio, tenemos el esternocleidomastoideo, tenemos los músculos digástricos, y hay unos músculos que son pretiroideos, que son los músculos, como lo veremos adelante, que tenemos que saber que están allí y que los vamos a ver por delante, por ejemplo, de la tiroides. Con respecto a los ganglios, vamos a tener dos grupos. Un grupo superficial, que está en relación con la parótida, submandibular, facial y occipital, y un grupo profundo que está en relación con las sublinguales, es retrofaringio o cervical anterior. Entonces tenemos un grupo laterocervical que es superficial y un grupo yugular interno que es profundo. Y lo importante es que esos ganglios linfáticos drenan la cabeza y el cuello, y eso va a drenar todo lo que corresponde a nasofaringe, orofaringe, amígdalas, hipofaringe, laringe, boca, y por eso nosotros vamos a tener muchas adenopatías, inflamaciones, adenitis, cuando hay procesos infecciosos a nivel de la región de oído, nariz y garganta. ¿Ven? Entonces, algunos que acompañan a la yugular interna y otros que están distribuidos, o sea, el cuello es una zona muy rica en ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos menores de 5 milímetros pueden detectarse en el cuello de niños asintomáticos. Los hallazgos ecográficos, los ganglios linfáticos clásicamente, cuando ellos no tienen inflamaciones ni infiltraciones por neoplasia, tienen la forma parecida a un riñón, ¿verdad? Tienen una zona hiperecogénica, que es esta que estoy dibujando, es hiperecogénica, ¿verdad? Que es la médula, y tiene una zona periférica que es hipoecoica, que se llama corteza, y esa estructura la podemos ver nosotros muy bien por ultrasonido. Ellos pueden inflamarse, y también tenemos que recordar que hay unos músculos. Cuando uno va a ver el cuello, tiene que recordar que debajo de la piel hay una interfase. Por lo general hay una serie de músculos, que algunos son pretiroideos y otros músculos son tiroideos propiamente dicho. Y bueno, esto recordar que cuando vamos a tiroides vamos a ver la piel, que se ve como una línea ecogénica. Después vienen los músculos pretiroideos, que son músculos o imágenes ovaladas hipoecoicas, que corresponden a los haces musculares. Con respecto a la pared anterior de la tráquea, hay una banda ecogénica bien definida. Vamos a ver cómo se comportan los tejidos ante el ultrasonido. Vamos a parar aquí y